Buenas tardes, hermanos. Buenos días todavía. Falta un minutito. El día de hoy vamos a leer el capítulo 42 de Isaías 42, para que nos vayamos preparando, mis hermanos. Gracias por tomar el tiempo y acompañarnos el día de hoy. Muy bien, hermanos, pues bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Isaías 42 es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así es que para que nos preparemos, y les agradezco, hermanos, su compañía. Gracias a Dios aquí vamos. Está un poquito fresco el clima y pues en realidad sí nos gusta en lo personal el clima, pero tenemos que cuidarnos porque todavía andamos un poco sentidos. Y pues yo sé que me recomendaron que no saliera, pero bueno, primeramente Dios, que no vayamos a recaer. Gracias, hermanos, por sus oraciones, por sus palabras y sus buenos deseos. Hace un momento acabo de hablar con el hermano Simón, también me llamó. Y creo que le pasó a un par de personas que ya iban para la reunión, pero el agua se puso muy fuerte y algunos tomaron la decisión de regresar a casa. Ya habían salido para venir a la reunión el día de ayer. Pero bueno, nuestro Dios sabe y entiende, mis hermanos, todo esto. Disculpen. Y pues qué bueno que primeramente Dios el próximo domingo nos podamos ver todos otra vez, hermanos. Y agradecemos a nuestros hermanos varones que han tomado la iniciativa para estar al frente, ¿verdad? Para encargarse del servicio. Así es que les agradezco mucho, mis hermanos, su participación. Vamos a hacer una oración y luego vamos a leer el capítulo 42 de Isaías. Y así lo vamos a hacer, hermanos. Es que bienvenidos todos. Oremos. Eterno Dios y buen Padre, gracias, Señor, le damos por este día. Gracias por todas sus bendiciones. Le agradecemos, Padre, el gran privilegio que nos ha dado de levantarnos el día de hoy y poder continuar, Señor, con nuestras actividades diarias. Le rogamos, Padre, que nos ayude en nuestra salud física, pero que sobre todo, Señor, nos ayude en nuestra vida espiritual, para que estemos saludables, Señor, que podamos permanecer en su palabra, que podamos permanecer en su amor y haciendo siempre su voluntad, eterno Dios. Bendiga a todos nuestros hermanos que están en casa, los que están trabajando, los que están en los hospitales, los que están en su casa en una cama o en una silla de ruedas. Padre, que usted, eterno Dios, les pueda conceder la salud. Pedimos por la familia Cerda y por aquel familiar que está desaparecido, por su esposa y por su niña, para que usted les bendiga, Padre, conforme a su misericordia. Y nuevamente le pedimos también que bendiga a aquellas familias que han tenido la muerte de un ser amado y por lo tanto están pasando por un momento difícil. Que usted, Señor, les pueda ayudar. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones. Y le seguimos pidiendo, Padre, que su gracia y su misericordia sean sobre cada uno de nosotros. Bendiga las necesidades que hay en la congregación, que son muchas, Padre, entre nuestras familias, entre nuestros vecinos y conocidos, Padre, también. Pedimos por los niños, por los ancianitos y por todas las necesidades que hay en cada uno. En Cristo Jesús le pedimos su bendición y le damos gracias. Amén. Capítulo 42, hermanos, vamos a leer. Capítulo 42 de este libro del profeta Isaías. Ya estamos en la segunda parte del libro. Y bueno, gracias a nuestro Dios que nos permite llegar hasta este capítulo. Ya vamos avanzando muy pronto y sabemos que tan solo es una lectura, pero que tratamos de rescatar algo, ¿verdad? Que nos anime, que nos amoneste si es necesario también, porque de vez en cuando lo necesitamos. Pero sobre todo, hermanos, que siempre la exhortación esté de parte de nuestro Dios y de su palabra. Y cómo es que las palabras que se hablaron a un pueblo específico, a otra nación, tiempo atrás, son de ayuda para usted y para mí. En este caso, este capítulo
42 habla de un siervo del Señor, un elegido de nuestro Dios. Dice el capítulo 42 de Isaías, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y si usted recuerda, estas palabras, hermanos, son muy parecidas a las que se dicen allá en Mateo capítulo 3 y en el último versículo, no recuerdo si es el 17, pero es el último versículo del capítulo 3, cuando Jesucristo fue bautizado de parte de Juan el Bautista. Usted recuerda que Juan el Bautista le decía: no, pues si tú me deberías de bautizar a mí. Y Jesucristo le dijo: pues deja, porque así conviene, ¿verdad? Para que cumplamos toda justicia. Entonces Jesucristo se bautizó no para perdón de pecados, porque él no tenía pecado, nunca tuvo pecado, pero para poner la muestra de la obediencia, o más bien para estar en conformidad con la voluntad de Dios, que es algo semejante también. Ya dijimos que era un ejemplo en obediencia, mas no era un ejemplo de bautismo, porque el bautismo de él y el de nosotros es muy distinto, ¿verdad? Pero si usted se acuerda, cuando él se bautizó, dice que el Espíritu descendía sobre él, dice como una paloma, como la forma de una paloma. No dice que era una paloma, sino dice como de paloma, ¿verdad? Y después de que Jesucristo asciende, cuando viene subiendo del agua, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces este versículo dice que es un siervo el cual será sostenido de parte del Padre, es escogido. Y recuerde usted que la palabra Mesías del hebreo o Cristo del griego viene siendo el ungido de Dios, ¿verdad? El que Dios escogió para salvar al mundo. Entonces por eso dice: a mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento o complacencia, como dice ya, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y de ahí que mucha gente interpreta esto, hermanos, como un reino terrenal. Todavía en la actualidad, como le decía yo, la gente espera un reino terrenal. No se diga tanto los falsos testigos, tanto que predican el evangelio del reino. Y pues teniendo la oportunidad de platicar con los que se prestan, ¿verdad? Les puede decir uno pues que están predicando el evangelio equivocado, porque ese evangelio ya pasó. El evangelio que se predica ahorita no es el evangelio del reino, sino que es el evangelio de Cristo, el que habla de la muerte, la sepultura y la resurrección, y porque el reino ya está establecido. Entonces dice: traerá justicia a las naciones. Pero hermanos, estamos hablando de una justicia espiritual. Es un sistema de justicia de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios, cuando dice allá Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando de un sistema de rectitud de parte de nuestro Dios y delante de nuestro Dios. Ahora dice: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y también el apóstol Juan, en el capítulo 1, allá por el versículo 17, dice que la ley vino a través de Moisés, pero que la verdad y la justicia vinieron de parte de Jesucristo, a través de Jesucristo. Entonces ahí está algo que se nos menciona también, ¿verdad? Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y fíjese que otra vez, el apóstol Juan, capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y de ahí que también más adelante se dice, ¿verdad?, que debemos de andar en la luz. El que obra bien, obra de día; el que obra mal, obra de noche, para que sus obras no sean manifiestas. Sin embargo, el que hace buenas obras, lo hace de día, para que vea que sus obras están hechas en la luz, ¿verdad? Entonces, tanto que podemos ver, hermanos, del Antiguo Testamento en el Nuevo, la escritura que se habla, ¿verdad? Jehová te ha llamado en justicia, te sostendrá por la mano, te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, o al pueblo, por luz de las naciones. Y acuérdense que el capítulo 5 nos habla a nosotros como cristianos,
que somos una ciudad puesta en una colina, en una montaña, ¿verdad? Y debemos de alumbrar, el cristiano debe alumbrar también. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acuérdense que este es un aspecto espiritual. Colosenses 1:13, usted muy bien lo recuerda. Hemos sido trasladados de las tinieblas, o sea, del reino de Satanás, de las tinieblas del poder de Satanás, al reino de su amado Hijo. Entonces esta es una obra redentora de nuestro Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Yo Jehová, dice el versículo 8, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, ¿verdad? Entonces a veces, como les decía, cuando estamos hablando con las personas y que tratamos de compartir información, casi es imposible compartir información a tal grado que la gente se dé cuenta, abra los ojos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas dice 2 de Timoteo 2 déjenme ver exactamente, no quiero decirlo incorrectamente la cita, pero nada más se lo voy a dar como referencia. Es 2 de Timoteo 2, comenzando desde el versículo 24, 2 de Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás a Dios le corresponde librarlos del engaño, ¿verdad? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hay mucha gente que está metida en el error por muchos años, por muchas generaciones, y a veces es difícil hacerles ver lo que dice la palabra de Dios, y lo primero que eso es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Siempre se van a ofender, pero con insistencia, con humildad, como dice aquí, ¿verdad? Que no siendo contenciosos, sino amables para con todos, ¿verdad? Y luego dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Entonces la gente está esclavizada en el pecado, y la idolatría es parte del pecado. Y Satanás no quiere que abran los ojos, pero nuestra responsabilidad es comunicarles, hermanos, lo que usted y yo ya sabemos. Por eso dice Dios, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, ni mi alabanza, lo voy a leer otra vez, versículo 8, Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, dice, a esculturas. Y de ahí que ya el momento que uno se pone a hacer esculturas, imágenes, y hasta les llevas serenata y le llevas flores y haces todo tipo de cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué no será eso fanatismo también? Y por supuesto que Dios no quiere eso de parte del hombre. El hombre tiene la necesidad de adorar o alabar a alguien o a algo. Tristemente a veces así es, pero nuestro Dios es el único que merece nuestra alabanza, ¿verdad? Nuestra gloria para Él, nuestro bendecirlo a Él. Versículo 9, he aquí se cumplieron las cosas primeras. Disculpen, hermanos. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Y bueno, recuerde otra vez, está hablando aquí de un siervo, está hablando de un elegido. Acuérdese tanto de la palabra Mesías como la palabra Cristo, tanto del hebreo como del griego, pues simplemente quiere decir que Jesús es el Cristo. Entonces usted y yo, cuando nos bautizamos, lo pronunciamos delante de la gente, ¿verdad? Que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por eso cuando habla Hebreos 11:6 de la fe, hermanos, es no nada más creer en que Dios exista, sino que también creamos que Él es galardonador, ¿verdad? Que Él tiene la capacidad de darnos lo que nos promete. Pero también, hermanos, nuestra fe no nada más es en el Padre, la fe también es en el Hijo, ¿verdad? Creyendo que Él es el Hijo de Dios. Ahora, los versículos 10 en adelante nos hablan en otra sección un poquito distinta, hasta el 17, porque luego del 18 en adelante habla un poquito más del pueblo, y a veces un poquito también lo va a describir así, como de la falta de aprendizaje del pueblo. Ahorita vamos a ver eso, pero lea conmigo del 10 en adelante. Y dice de la siguiente manera, dice, cantad a Jehová un nuevo cántico. Estamos leyendo Isaías 42:10. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuando hay en él las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades. Y ya sabemos, hermanos, que todo esto es algo representativo de una manera ilustrativa nada más, no es literal.
Pero aún así ya sabemos que toda la creación se sujeta al poder de Dios de alguna forma reconoce que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Nada más los humanos somos la única parte de la creación que a veces nos rebelamos. Las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Y hermanos, usted y yo, cuando vamos a adorar a nuestro Dios, cada vez que tenemos la oportunidad, porque yo creo que la forma de expresar más nuestra alabanza es en el momento del canto, ¿verdad? Y aunque no gritamos, ¿verdad? Y no hacemos un desorden, no nos ponemos a gritar, a bailar, a brincar. Sin embargo, a través del canto expresamos nuestro júbilo, ¿verdad? Y delante de Dios, acuérdense que estamos estudiando Filipenses 4, ahorita ya vamos a acabar. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Pablo estaba preso, los hermanos preocupados por él, pero dice Pablo, gócense en el Señor, ¿verdad? Sea cual sea la situación, haya necesidad, haya abundancia, haya carencias, lo que haya problemas con los hermanos, haya problemas en las circunstancias de la vida, gócense, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dar voces de júbilo. Versículo 12, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Y ya sabemos, hermanos, que Dios introduce a través de su ley, a través de su pacto y a través de Jesucristo sobre todo, el camino que nos lleva a la salvación. Y cuando habla de los caminos, está hablando, hermanos, de una mejor manera de servir a Dios, ¿verdad? De hacer su voluntad. No de hacer nuestros propios caminos y de siempre andar en nuestros propios deseos, sino que ahora agradar a Dios, ¿verdad? Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Otra vez ilustra, aparte de la primera sección del capítulo, ahora en esta segunda sección, habla de la luz otra vez. Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Y si siempre ha sido la promesa de Dios, hermanos, que Dios nunca nos va a desamparar. Esa es una promesa que Dios lo ha hecho a través de las edades a diferentes personas en diferentes dispensaciones, pero hasta la fecha nuestro Dios está con nosotros, ¿verdad? Versículo 17, serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Fíjese cómo siempre salen los ídolos por una forma u otra, porque el pueblo, hermanos, aunque era el pueblo de Dios, algunos de ellos eran idólatras, ¿verdad? Y tristemente a veces vemos hermanos que siendo miembros de la iglesia de Cristo se han alejado, y yo me ha tocado ver, tristemente lo digo, hermanos, que ya tenían tiempo en la iglesia y de repente pues comparten sus publicaciones, ¿verdad? De que el santo fulano de tal, ¿verdad? Y que hasta la Virgen, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, esto ya es cosa personal y Dios permita que usted y yo permanezcamos en el camino correcto, como acaba de decir nuestro Dios aquí a través de Isaías. Que usted y yo salgamos de las tinieblas, que permanezcamos en la luz y que no seamos confundidos, porque si confiamos en los ídolos, somos tan inútiles como ellos, porque los ídolos no son nada, no pueden hacer nada, no pueden hablar, no pueden ver, y los que los hacen, dice la palabra de Dios, son iguales, ¿verdad? Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Así es aquella persona que confía en las imágenes, ¿verdad? Y no lo estamos diciendo por querer ofender a nadie. Es triste la situación y quisiéramos que las personas se dieran cuenta, ¿verdad? Dice la última sección del capítulo 42 de Isaías 42, 18. Fíjese lo que dice acerca del pueblo. Dice, sordos. A veces sí decimos, sordo, te estoy hablando, ¿verdad? Como que no oímos. Dice, sordos, oíd. Dice, ustedes, vosotros ciegos, mirad para ver. Se pareciera una expresión un poquito rara, ¿verdad? ¿No? Pues dice, mira, pero para que veas. O sea, en otras palabras, presta atención al detalle, ¿verdad? Observa, ve bien, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Ahora aquí ya está hablando del pueblo, no está hablando del siervo del versículo 1, aquí está hablando distinto del pueblo de Dios ahora. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Son preguntas, otra pregunta. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Dice que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor
de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado. Fíjese cómo lo describe Dios al pueblo. Un pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. Entonces fíjese, se han quedado sin nada, con las manos vacías y se han quedado hasta sin libertad. Versículo 23. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob un botín y entregó a Israel saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Y ahí estaba la pregunta, hermanos. Esa pregunta es la más principal, la más importante, ¿verdad? Que ellos tenían que reconocer. Acuérdense que había momentos, por ejemplo, en el caso del libro de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel oraba por el pecado de todo el pueblo y que decía, Dios, perdónanos, o sea, perdona a todo el pueblo, perdona las iniquidades del pueblo? Esdras, también Nehemías, en esos tiempos de restitución, ellos oraban por el pecado de todo el pueblo, porque reconocían que habían pecado. Y tantos personajes más, pero la pregunta última de este versículo 24 es, ¿no fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Dice, por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes. Pero ¿qué fue lo más triste? Dice, pero no entendió. ¿Y qué hizo el fuego? Le consumió, mas no hizo caso. ¿Se imagina? Teniendo la oportunidad de reflexionar, cuando algo sucede en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? ¿Habré cometido un error? ¿Habrá sido una mala decisión? ¿O me estará Dios diciendo algo con lo que está pasando? A veces es al revés, a veces pensamos que todas las enfermedades y todo lo que pasa mal es porque Dios nos está castigando, no necesariamente. Pero hay que analizar, hermanos, hay que hacer un autoanálisis y hay que analizar nuestra vida y nuestros acontecimientos y saber qué es lo que en realidad está pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Y poner a Dios en primer lugar, eso es muy necesario. Bueno, hermanos, ahí está el capítulo 42 de Isaías. Agradezco a cada uno de ustedes que nos están acompañando de aquí del área de Houston, de Baytown, de allá de Cadereyta, Nuevo León, de Durango, de Fort Worth, del área de Monterrey, me imagino que es alguien más, de San Luis y de Juárez, Nuevo León también, de donde quiera que nos estén acompañando. Dios les bendiga, saludos para todos mis hermanos, amigos, familiares, Dios me los bendiga y hay que seguir adelante, mis hermanos. Si usted no se está reuniendo, por el motivo que sea, por la pandemia o porque usted tiene años o meses o días apartado del camino del Señor, yo le invito el día de hoy a que usted reconsidere sus caminos y busque a Dios antes de que sea demasiado tarde. Aparentemente todo está bien, no pasa nada. Hay algunos que piensan y dicen, me va mejor cuando no estoy cerca de las cosas de Dios. Pues Dios no lo está prosperando, eso sí le voy a decir. Hay alguien que se interesa porque le vaya bien cuando esté lejos de Dios, para que piense que está tranquilo, que está seguro. Pero ya sabemos, hermanos, ya sabemos, amigos, que algún día vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la oportunidad. Y Dios, que es el dador de la vida, el sustentador de todas las cosas, nos da la oportunidad de que le sirvamos de corazón. No es a la fuerza, es de corazón. Y cada uno de ustedes sabe las necesidades que tiene. Así es que esperamos en el Señor que Dios supla sus necesidades. Saludos para todos. Para nuestros niños, nuestras niñas hermosas, princesas, Dios les bendiga. Y para nuestros ancianitos, tanto la familia como nuestros hermanos en la fe, como nuestras amistades, ¿verdad? También. Y bueno, nos vamos a orar y luego nos vamos a despedir. Así es que hagamos una oración, por favor, y saludos para todos. Dios me los bendiga y gracias por estar entre nosotros. Oremos. Eterno Dios y buen Padre, nuevamente venimos delante de su presencia para darle las muchas gracias por este hermoso día, porque nos permitió, Señor, levantarnos y nos da la salud, Padre, a cada uno. Todos tenemos alguna necesidad en nuestra salud física. Otros, Padre, están sufriendo de una manera extrema, Señor, y rogamos su bendición para ellos, para aquellas personas que estén en agonía, que estén en dolor y que estén en desesperación, que su misericordia llegue hasta ellos y que usted les levante de ese lecho de dolor conforme a su divina voluntad. Sea con la iglesia alrededor del mundo, sea con todos nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, que están reunidos con nosotros, tanto nuestras amistades también y familiares.
Le pedimos su bendición para cada uno de nosotros. Que nos bendiga el resto de este día, que bendiga nuestro trabajo, nuestros jefes, compañeros, que sea con los niños y jóvenes que están estudiando, sea con sus maestros, y cuídanos a todos de las enfermedades. Le suplicamos su bendición. Padre, que no nos deje, no nos abandone, que no nos apartemos nosotros de su camino. Y aunque las cosas se tornen difíciles, Padre, que nos podamos gozar en servirle, cualquiera que sea nuestra situación, y que nos permita, Padre, seguir adelante en nuestra vida diaria. Sea con las personas que están secuestradas, Señor, desaparecidas, con aquellos que han perdido seres amados por causa de la muerte. Que usted dé el consuelo y la fortaleza a cada una de esas familias, según su necesidad y de acuerdo a su divina voluntad. Bendiga el alimento al que vamos a participar en unos momentos más. Le pedimos que aquellas personas y aquella familia en la fe que esté careciendo de algún alimento, de alguna necesidad, Señor, algo que les haga falta, que usted las pueda suplir, Padre, conforme a su misericordia a cada una de ellas. Y bendiga a todos sus siervos que predican su palabra, Señor, para que sigan adelante, supla sus necesidades, Señor, para que sigan haciendo esta noble labor. Bendíganos el resto de este día, cuídenos, Padre, donde quiera que vayamos, y le agradecemos toda su bondad, su misericordia, todo lo bueno que es con nosotros, y perdone, Padre, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados que cometemos delante de usted. No los tome en cuenta, Señor, y ayúdanos para irnos perfeccionando cada día más en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a la obediencia y en el amor que usted nos ha mostrado, que le podamos corresponder, Señor. En Cristo Jesús le pedimos y le damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios les bendiga. Hermana Magda, hermana Laura, hermano Mario Jr., hermana Sol, hermano Sánchez, hermana Petra, hermana Lucy, hermana Adela, hermana Juanita Ibarra, hermana Francisca allá de Fort Worth. Se me fue el apellido por un momento, Delgado. Hermana Erika Enríquez, hermana Paula, hermano Andrés, y falta alguien más aquí en la orilla que no alcanzo a ver, pero a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y a las 6:30 estará Esteban con su historia. Así es que los esperamos, hermanos. Gracias por su apoyo. Dios me los bendiga.